en dinero que generan las operaciones de la empresa, que son todos los ingresos y todas las salidas, para darme el saldo. Ese saldo es lo que yo tengo en banco. Entonces, todo va cuadrado con banco. Es por eso que requerimos de información financiera. Vamos a trabajar cómo hacemos un estado de flujo de efectivo por el método indirecto. Para el método indirecto necesitamos la información contable. Para todos se necesita la información contable. Y es por eso que vamos a arrancar. Primero vamos a analizar cuáles fueron las variaciones que hubieran en las actividades que generan la empresa. ¿Verdad? Vamos a ver ahorita. Efectivo es el que estamos analizando. Dice que nos presentan un balance general al 1 de enero del 2024 y al 31 de diciembre del 2025. En ese periodo de tiempo, ¿qué efectivo se generó para ver de dónde vienen los flujos? ¿De qué actividades? De actividades de operación, las actividades de financiamiento, las actividades de inversión. Entonces, para poder hacerlo, primero necesito sacar los comportamientos de las cuentas del balance. Entonces digo, al 31 de diciembre hay 42,000 en cuentas por cobrar, menos lo que traíamos al inicio. Tengo entonces yo que un aumento de 42,050. Igual vamos a hacer con los inventarios. 61,000 lempiras que había diciembre y en enero traía 82. ¿Cuál fue la variación que tuvimos? Una disminución. Si hay una disminución de inventario, quiere decir que vendimos más. Entonces se nos aumentan las ventas, se nos aumentan las cuentas por cobrar y se nos aumenta ¿qué? Bancos. Entonces, si yo vendo inventario, ¿dónde me va a caer? Me va a caer a las ventas, me va a caer, si esas ventas las hice al contado, me va a caer a caja y también la otra parte me va a caer a cuentas por cobrar. Entonces, vamos a ver qué pasó con los activos. Tengo un activo de 570,000, que es terreno y edificio. Entonces, hubo una variación de 70,000. Porque es una de mis princesas favoritas y según esto es solamente poner el agua, pero este frasco me... Es lo que yo les digo, que están conectadas pero en otra cosa. Eso no es así. Bueno, están conectadas pero en otra cosa. Estoy sacando las variaciones. Aquí, en esta no hubo variación. Así, aquí sí hay variación. ¿Verdad? Vamos a ver acá, estos son totales. Vamos a ver los de abajo, que son las cuentas por cobrar, que las cuentas por pagar es parte recuerde que los flujos salen de los activos los flujos de efectivo de operación salen de los activos circulantes y los pasivos circulantes. Entonces vamos a ver qué variación tuvo. Tuvo una variación en más de 33,000. Vamos a ver cómo está documentos por pagar. Y está disminuida. Si disminuyó, ¿qué pasó? Fue que pagamos parte de la deuda. Si pagamos, se nos disminuye, ¿qué? Banco, ¿va? Y se nos disminuye la deuda. Vamos a ver qué pasó en acreedores, que son cuentas por pagar. Hubo un breve aumento, no hubo nada de aumento. Lo mismo se pagó, no hubo variación. 150 menos 200 es 50. Y aquí voy sacando todas las variaciones. Las utilidades retenidas solo me sirve para distribución de dividendos. Aquí ya saqué yo cuáles son las variaciones que tuvo los activos circulantes con los pasivos circulantes. Entonces, las cuentas por cobrar se generan de la operación, por lo tanto, es un ¿qué? Es una actividad de operación, para que le van entendiendo aquí, ¿ves? Esto es de operación, ¿ves? Esto está dentro de operación. El inventario también es activo circulante, es parte de la operatividad. La actividad es de operación, ¿ves? Entonces, ¿qué hubo acá? ¿Qué efecto tuvo cuentas por cobrar? Un aumento. ¿Qué tuvo el inventario? Una disminución. Miren el efecto. ¿Ves? ¿Qué tuvo el activo acá? Un aumento. ¿Qué fue? Una disminución. ¿Ves?
¿Qué tuvo aquí hubo un aumento? Aquí es un aumento, disminución es un aumento aquí. Mire, les voy a dar la regla. Los aumentos de activos. ¿Aló? Los aumentos de activos, ¿qué son? Perdón. Pongan la regla. Los aumentos de activos son disminución. ¿Y las disminuciones son qué? Aumento. Anoten ahí. Esa es una reglita. Esa es una reglita. ¿No? Entonces, la reglita es que cuando hay aumento como de activos, mi efecto es de disminución. Y es cierto, pues, ¿verdad? Si hay una disminución, hay aumento. Vamos a ver el otro. Esto fue un aumento. Entonces, ¿cómo me afecta el efectivo? En disminución. Esto hubo una disminución, es un aumento. Aquí no hubo efecto, ¿ves? Aquí hubo una disminución, este es un aumento. Esas son las cuentas de activo. En las cuentas de pasivo se toman tal como está, pongan ahí. Aquí hubo un aumento, entonces esto es aumento. Aquí hubo una disminución, ¿ves? Los de pasivo y capital se toman tal como ustedes la miran, ¿va? Disminución, ¿ves? Y aquí fue un aumento, entonces ¿qué va a ser? Aumento. Ahí está, mire. Vamos a volverle a decir. Primer paso. Necesito saber cuál es el comportamiento de las cuentas del balance, tanto de corriente como no corriente, ¿verdad? Entonces, si ustedes sacamos esta variación y me dice que las cuentas por cobrar incrementaron, hubo un incremento. ¿Cuál va a ser mi efecto en el efectivo? Disminuye. ¿Por qué? Porque es una disminución. Vaya, eso tiene una lógica. ¿Por qué es disminución? Si yo vendo mercaderías al crédito, ¿me aumenta el efectivo? No, nada. Entonces, aquí hubo una disminución, entonces me va a aumentar. ¿Ves? Por ejemplo, los inventarios me disminuyeron. ¿Qué quiere decir? Que vendí más y si vendí más, ¿me va a qué? Me va a aumentar el efectivo. Ahí está el aumento. ¿Ves? Vamos aquí, mire. Aquí, mire, el terreno. El terreno me aumentó. Compramos 70, hay más de 70,000. ¿Qué va a pasar si compro? Me va a disminuir efectivo, porque si compro tengo que pagar. Entonces, por eso disminuye. Y así va. Igual. En los pasivos y el capital, los efectos son tal como se presentan. Por ejemplo, aquí el pasivo, que esto es un pasivo, ¿ves? Esto aumento, ¿ves? Esto es disminución, ¿ves? Esto es aumento. Hay más, va. No, ahí está, eso es todo. Mira, ya vimos el efecto. Vamos a la actividad. Cuentas por cobrar se generan en la parte de la operación. Inventarios, vendemos los inventarios, generamos bancos y esta actividad, este flujo se genera en la operación de la empresa. ¿Quién genera esto? La operación de la empresa. Activos no corrientes, aumentó el terreno. Esto no es de operación. ¿Qué va a hacer aquí esto? Recuerda que son 3 tipos de actividades que vamos a clasificar los flujos. De operación, de financiamiento y de inversión. ¿Qué tipo de actividad será? ¿De operación o de inversión? De inversión, porque recuerde que se aumentaron el bien. ¿Esto qué va a ser? Depreciación acumulada también es porque es parte de esto. ¿Eh? Esto igual. ¿Esto qué es? Cuentas por pagar, ¿de qué será? ¿De inversión o de operación? De operación. ¿Y los préstamos a qué va a ser? Financiero. Mira. Y este préstamo financiero. Aquí ya tenemos, mira. Ya tenemos entonces, estos van a ir a operación, estos van a ir a inversión, ¿ves? Operación financiera y financiera. Creo que no nos queda nada. Entonces, jóvenes, esto es lo que tenemos que hacer primero. Necesitamos ver cuál es el comportamiento de estas cuentas para poder hacer el flujo.
Entonces, vemos que el efecto, si el efecto es disminución, se resta. Si el efecto es en aumento, se suma. ¿Me entiendes? Eso es. Disminución, aumento, aumento, disminución. Entonces, para eso es para sumar o restar. ¿Ves? Después venimos, identificamos que los pasivos corrientes y los pasivos, activos corrientes y pasivos corrientes son los que generan la actividad de la empresa, que es la operatividad. Y en la parte de los activos no corrientes puede estar como los pasivos no corrientes pueden estar en inversión, los activos, y los pasivos va a estar en financiamiento. Eso es lo que acabamos de hacer. ¿Ves? ¿Entienden eso? ¿Jóvenes? ¿Estamos bien, va? Esto, miren, no es difícil. Lo que pasa es que lo que lleva esto es mucho trabajo. Miren, esta es la clave. Este reporte, como les dije, que es un reporte que arranca de la información contable. Entonces, este reporte, recuerde que el flujo efectivo es pura entrada de efectivo. Cuánto entró en ventas, cuánto entró en cuentas por cobrar, inventario. Entonces, ese movimiento de la operatividad genera dinero, ¿verdad? Si compro inventarios, me va a generar dinero, los vendo y me genera una venta y esa venta me genera plata, pues, ya sea que me la paguen al contado o ya sea que la pongo a que me la deben y en cualquier momento la recupero en el corto plazo. Entonces, estas fueron las variaciones que nos dieron en la información financiera. Entonces, ahora vamos a preparar el estado de resultados. Yo ya se los hice, yo todo esto se lo voy. Yo quiero que no escriban, sino que solo vayan, como les dijera, solo me vayan viendo, porque todo esto yo se lo voy a pasar. Aquí está lo que acabamos de hacer. Como es un estado de resultados, es un formato, pues, es un formato con elementos. Entonces, eso no se lo voy a poner a hacer de memoria, pero sí tienen que saber que estos mismos elementos que acabamos de sacar son los que van a ir allá. Como recuerde que el balance general, el estado de resultado es un formato, que tenemos que respetar esos elementos que me dice la NIF que tengo que respetar para presentar información financiera para que pueda ser interpretada por diferentes usuarios, tanto del país como fuera del país. Por lo tanto, lleva una rigurosidad de que tiene que contener estos elementos. El flujo de efectivo por el método indirecto es el más técnico. Esto no es para cualquier usuario. Más que todo, este flujo aquí está ya. Mire, lo que tenemos de atrás lo traemos para acá. Mire. Ya este flujo de efectivo es bien técnico. Esto es para la gente que maneja contabilidad, que sacó las clases de conta 1, conta 2. Ustedes que están sacando finanzas lo van a poder interpretar. Pero un usuario que no tiene nivel de conocimiento, le va a costar armarlo. Entonces, el otro es más digerible para la gente. Porque no, entonces, este es más técnico y arranca con la utilidad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes fueron al estado de resultados, ¿recuerdan que la utilidad? Este arranca con la utilidad. Si ustedes se fijaron, la utilidad aquí dice que es 15.570. Si ustedes se fijan, en la utilidad le restamos las depreciaciones. Es un gasto, pero ese gasto no representa ¿qué? Efectivo. Recuerda que nosotros le decimos que es un gasto técnico, donde se lleva gasto, pero no es que tenemos que pagar nada. Que les decía yo que las depreciaciones y las amortizaciones son las dos operaciones contables de una empresa que no requieren de efectivo. Es por eso que la utilidad que está aquí, está 15.700 y 570. Arrancamos con la utilidad. La utilidad son los 15.570. A esa utilidad hay que sumarle ¿qué? La depreciación, porque estas dos cosas no son efectivos. Entonces, en los 15.000 lempiras nosotros lo restamos. Ahora hay que sumárselo, porque eso hicimos esa transacción y nosotros sabemos que no implicó en efectivo. Entonces, la vamos a sumar. Si ustedes se van aquí tenemos la depreciación de las dos, depreciación acumulada de edificio y depreciación acumulada tienen la de 17.500 y 30.000. Aquí está, 17.500 en edificio y en equipo 30.000. Total de depreciación 47.000. Si yo a la depreciación le sumo estos valores que no implicaron efectivo, en realidad que mi utilidad efectiva es de 63.070. Este es un formato, jóvenes. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, ahora
empezamos entonces ahora a armar, a buscar los flujos que me generó el balance, que son estas cosas, ¿ves? Que generó, por ejemplo, el primer flujo, que es 42, los activos circulantes y los pasivos circulantes. ¿Qué tipo de flujos son esos? De operación. Entonces, 42.950, que es cuentas por cada, me disminuye. Aquí está, ¿ve? 42.950, que fue la variación que tuvo esta cuenta, y me dice que hubo un aumento, pero el efecto es de disminución. Aquí lo puse en disminución, ¿ve? O les puse yo, disminuye. Después venía disminución de inventario, porque esto, no, aquí es un aumento de inventario, o disminución. Sí, ¿verdad? 20.075. Ah, no, si me disminuyó, aumenta. Aquí me dice disminuyó, aquí lo puse malo yo. Perdón, aumenta la cosa. Aquí disminuyó, aumenta, perdón. Aquí está aumentando. Disminución de inventario, el efecto es positivo, ahí está, ¿ves? Disminución, el efecto es, que los puse mal ustedes, disminuye y este es aumento. Ah, no, es que al hacer la relación es la cosa, ustedes, perdón. Digo yo, si los 42.50 fueron positivos, me aumentó, el efecto es de disminución. Si esto me disminuyó, el efecto es de aumento, ¿verdad? Vayan anotando esas reglitas, vayan anotando que en los activos, cuando la variación aumenta, su efecto es disminución. Y si la variación es negativa o disminución, su efecto es de aumentar, así como lo llevamos. Miren, anoten eso ahí, que esas son cositas que se le olvidan a uno. Eso es en el activo, todas las cuentas de activo. En las cuentas de pasivo, si un elemento me aumentó, entonces el efecto es de aumento. Si un elemento del pasivo me disminuyó, entonces el efecto es disminución. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces dijimos que los activos circulantes y los pasivos, noten, y los pasivos circulantes son los que generan la parte operativa. Y es por eso que nosotros aquí le aumentamos los proveedores. Y en los proveedores, que es las cuentas por pagar, hay un aumento de ¿qué? De 33.325. Como es pasivo, se considera como un aumento. Ahí no es como la regla de activo. Y es por eso que va sumado. ¿Mí? Entonces, 42.000 de clientes, 20.000 de inventario y el aumento del proveedor me da ¿cuánto? 10.450 de flujos. ¿Cuántos son? Estos son los flujos de operación. ¿Cuáles fueron los flujos netos de operación? 63.000 más 10.000 que me generó la operación. Tengo un acumulado de 73.520. Ya tengo el primer grupo de flujos que me genera operación. ¿Cómo se saca? Arranco con la utilidad neta. De esa utilidad neta, saben ustedes que ahí está metido las depreciaciones y las amortizaciones. La resta, entonces voy a tener un subtotal, ¿verdad? De 63.000, 15.570 que era la utilidad. Más las dos depreciaciones me sumaron 47. ¿Cuánto tengo entonces como utilidad líquida? 63.070 lempiras. Ahora voy a identificar los flujos que me generaron los activos circulantes y los pasivos circulantes y que me generan la actividad de operatividad. Recuerde que la operatividad es lo que la empresa hace. Esta es una empresa que vende mercadería. Digamos, puede ser que venda tela, puede ser ¿qué le puedo decir? Cartera. Entonces, esa es su operatividad, la compra y la venta. Entonces, si ustedes se fijaron cuando vieron el estado de resultados, que las cuentas por cobrar tuvo un aumento de 42.000 lempiras. Este aumento, el impacto es negativo, 42.950. Hubo una disminución del inventario, pero el impacto en el flujo es positivo y es por eso que lo sumamos.
Hubo un aumento de proveedores. Aquí el impacto va a ser de aumento, porque en los pasivos se toman tal como se produce la variación. Entonces, sumé todos los tres que me generaron la operación y sumó de total de flujos netos efectivos en las actividades de 73.520. Ahora vamos a buscar aquellos flujos que me generaron la inversión, que es compra de equipo, compra de terreno, compra ¿qué puede ser? De un bono. Entonces, según este reporte me dice que tenemos 33, que tenemos un aumento de ¿cuánto? De 70.000, ¿ves? Se compró terreno, no sé qué se compró ahí. Se compró, aquí está, ¿ves? Adquisición de un terreno, aquí están las actividades de inversión con 70.000 lempiras. Entonces, los frutos que me generó inversión fueron 70.000 lempiras. Como es aumento, porque el comportamiento del activo aquí es aumento, o sea, de 570 a diciembre y 500 aumentó a diciembre, 70.000, su efecto para banco es disminución. Si yo compro un terreno, tengo que sacar dinero a la empresa y tengo que pagar, entonces mi flujo me disminuye. Y es por eso que aquí se pone restado. Entonces, el saldo que traía de la operación más el único de inversión que me generó aquí, entonces, ¿cuánto tengo? 73 menos 70, tengo 3.520. Hasta allí llego con los flujos que me generó tanto operación como inversión. Mire, ahora vamos a ver cómo se comporta los de financiamiento. Recuerde que aquí hubieron dos, 45.470 y 50.000. Mire, disminuyó, ¿ves? Aumentó, porque los pasivos se tratan diferente que los activos circulantes y los pasivos circulantes, ¿verdad? Entonces, esto es así, ¿ves? Aquí está exactamente, copié los dos, ¿ves? Y estas dos me dio 4.530. Entonces, 3.520 que traía, más el otro grupo que me generó flujo dinero, me generó 4.530 lempiras. Sumo todos los incrementos del año 8.050. Eso fue lo que, de todo este montón de actividades que tuvimos en la empresa, esa actividad solo me generó 1.000 lempiras de flujo. A ese flujo de efectivo, yo le subo lo que traía al inicio del año. Y me dice que al inicio del año el efectivo era de 67.000 lempiras. Vamos aquí, vamos a ver si es cierto, y vamos a ir a flujo, me dice cuánto aquí está, ¿ves? Me dice que al inicio traía 67.000 lempiras la empresa, y con todo lo que generó la venta, las cuentas por cobrar, lo que compraron de equipo, lo que sacaron de financiamiento y pagaron. Me dice que esa operatividad de todo el año le generaron ¿cuánto? 8.050. Más lo que yo atraí en banco. Mi saldo del banco final va a ser de 75.000 lempiras. Vamos a ver, es cierto, está cuadrado. Miren, aquí está cuadrado. Así se formó el saldo en bancos. Se forma de todas las entradas y todas las salidas. Este método se le llama método indirecto. ¿Por qué? Les decía yo que era era un cálculo bien técnico, no es fácil, entendible. Si ustedes miran esto, cualquiera que lee este ejercicio, si no maneja los flujos, no les entiende. Porque ustedes se fijan que hay que hacer todo ese análisis previo. Para poder llegar aquí, yo tengo que sacar la variación que hubo, los activos circulantes, los pasivos circulantes y los corrientes, no corrientes y corrientes. ¿No es cierto? Para poderlo volcar, porque todas estas operaciones implican dinero y complicado, tienen EVA. Entonces, y para ordenarlos, los flujos se originan de la operatividad, de los activos fijos, que puede ser la inversión, que son, si yo compro un terreno es una inversión, si yo compro un vehículo es una inversión. Entonces, esas operaciones que yo haga en ese grupo de activos son activos de inversión, son flujos de inversión, pero la empresa también necesita las cuentas por pagar para poder echar a andar la empresa. Hay veces que no se cuenta con recursos propios, entonces nos hacemos uso de la deuda, las cuentas por pagar, como los documentos por pagar. ¿Verdad? Entonces,
eso es parte del vivir de una empresa. Recuerde que el efectivo es la vida de una empresa, porque de ahí sabe si puede subsistir o no subsistir. Entonces, este documento me sirve si la empresa va a tener capacidad para seguir adelante. Si ustedes se fijan, los flujos que eran bien bajos, pero se mantuvo por lo menos los 67,000 lempiras que traíamos al inicio. ¿Ves? Entonces, este es mi flujo. Entonces, cuadrado está. ¿Ves? Este es el ejercicio. Entonces, yo esto del ejercicio, yo se lo voy a pasar. ¿Entendimos? Jóvenes, vamos a darle otra repasadita, porque yo ya no vuelvo a ver esto porque yo necesito avanzar. Mañana, el jueves les enseño el otro y ahí cerramos con el tema y yo ya la otra semana ya lo voy a mandar ejercicio de la primera tarea. Entonces, lo vamos a hacer repasar para hacerlo despacito, para que ustedes le agarren. Yo les voy a subir esto al aula virtual para que les sirva a ustedes de estudio, ¿verdad? El que yo les mandé bueno, ya tienen ustedes el ejercicio, pero aquí está. Les dije yo que el hacer el flujo de efectivo por el método directo era bien técnico y que se arranca de la información contable. Es por ahí les dije yo que arranca de la utilidad, que está en el estado de resultado. Entonces, ¿se acuerda que ayer le puse unas ruedas que les decía que el flujo de efectivo se armaba del estado de resultado y del balance general? Y ustedes ya lo vieron acá. Si ustedes se fijan, estas cuentas primeras son puro estado de resultado. ¿Va? La utilidad más las depreciaciones, puro estado de resultado. Entonces, estos flujos nutren de las cifras del estado de resultado y de las cifras del balance general. Como les dije, primerito lo que tengo que hacer es y las empezamos a hacer. ¿Cómo sacamos la variación? Comparando un valor con otro. Casi siempre variación económica es una comparación entre el valor actual con el valor anterior. Y eso me va a dar un valor. Puede ser crecimiento, puede ser aumento, puede ser disminución. De acuerdo a cómo se comporta la información financiera. Si ustedes lo fuimos sacando uno por uno y vimos que unos se comportan que aumentaron, otros que disminuyeron, ¿verdad? Otros que aumentaron y los fuimos sacando, ¿verdad? Que es restar el último diciembre de 2024 con el anterior y sacamos la variación. De estas variaciones, todo esto es flujo de dinero. De estas variaciones me permite ir a calcular el estado, el flujo de efectivo. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto ante el flujo? Si lo aumento o lo disminuyo. Y dijimos que los activos circulantes y los pasivos circulantes, como cuando aumenta, se disminuye. Cuando se disminuye, se aumenta. ¿Verdad? Póngala en el cuaderno. Y el pasivo y el capital, pues entonces si aumenta, aumenta el efectivo. Si yo saco un financiamiento, que es un pasivo, si me aumenta la cuenta, ¿qué es? Entró dinero, me dio el desembolso del banco. Es por eso que hubo un aumento, me aumenta también el efectivo. Si me disminuye, porque hice un pago, si yo tenía un préstamo de 100,000 y pagué 50,000, el saldo va a ser 50. Entonces, ¿qué pasó? Hay una disminución. Y si hay una disminución, ¿qué va a pasar? ¿Me disminuye o me aumenta el flujo? Me disminuye, me toca pagar, tengo que sacar dinero del banco, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene una relación lógica. Entonces, no es de memorizarlo. Entonces, eso primero hacemos un análisis de cuál es la variación, después cuál es el efecto de esa variación en los flujos, en el flujo de efectivo. Y después empiezo a clasificar que esos flujos se emanan de 3 actividades, de la parte operativa, de la parte de inversión y de la parte de financiamiento. Y empezamos a armar entonces el estado de flujo de efectivo. ¿Va? Mire, ¿estamos bien? Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Sí, Bueno, nos puede mostrar entonces, más abajo para verlo bien. Sí, ahí está.
Eso de ustedes, yo ya lo voy a subir. Eso ustedes lo estudian bien despacito en casa. Es lo que les sirva de estudio. Pero póngale las reglitas que le dije yo. El efecto se analiza de la siguiente. Pongan ustedes. Los efectos en los flujos de efectivos de activo y pasivo se analizan de la siguiente manera. Si la variación en el activo aumenta, mi efecto en el flujo va a ser de negativo. ¿Lo están poniendo? Sí, mi, lo hizo muy rápido. ¿Cómo? Creo que digo si ¿Qué es lo puede que ser decir más lento. Ajá. Bueno, las reglitas, mire, joven, todo eso está en el libro que yo le subí. En el libro ustedes van a ir al flujo y ahí está todo lo que yo hablo. Todo esto que yo hablo, ahí lo van a encontrar. Ahí está. Solo es de bajar el libro, irse a flujo de efectivo y ahí está todo. ¿Cómo yo hago para medir el impacto de los flujos? Al elaborar, les dije, hay una regla. Si los activos aumentan, el efecto va a ser de negativo. ¿Ya? Si mis activos disminuyen, mi efecto va a ser de aumento positivo, pues. ¿Le agarraron? Sí, va. ¿Lo escribieron o no? Recuerda que si ponen una cosa aquí, para que les pueda cuadrar, tienen que analizar bien que no van a poner positivos ni negativos, sino que sacar bien estas variaciones y analizar. Si una disminución de activo me aumenta, mi efecto va a ser de disminución. Al revés, pues. Si una disminución de mi activo, mi efecto va a ser ¿qué? De aumento. Al revés. No pasa así, jóvenes, en los pasivos. En los pasivos se van a presentar tal como se presenta. Los activos, pues los circulantes, ¿verdad? Los activos, sí. Ahora vamos a los pasivos. Los pasivos los va a presentar tal como se presenta. Si me aumenta los pasivos, también me va a aumentar mi flujo. Me aumenta. Igual va a pasar con los de largo plazo. Si me disminuye alguna cuenta del pasivo, ¿qué va a pasar? Mi flujo se va a disminuir. ¿Cuándo se me disminuye una deuda? Cuando pago. Y si pago, ¿qué pasa en el efectivo? Se baja, porque estoy sacando dinero para pagar. Entonces, es bien clarita la regla. Bueno, y después, jóvenes, con esto más o menos, ustedes van a ir allá a plantearle el cuadro, ¿va? Miren. Y ahí está ya resuelto. Tiene que al final darle exactamente el saldo de banco. Ahí ustedes miran qué fue lo que generaron qué flujo generaron. ¿Estamos bien así? Mañana, mañana el jueves, ahorita les voy a subir este. El jueves les voy a traer el otro, y el otro es diferente. Recuerde que arrancamos de una utilidad, en el otro ya no vamos a arrancar la utilidad. En el otro me manda, de estos 42,950, me manda a decir que le diga que ya no es sacar, cuánto, ya no me dice a mí, sacarlo por variación, acá él me manda a decir qué flujo me aportó las cuentas por cobrar, qué flujo, pero tengo que sacarlo, ahí es otro procedimiento. Las cuentas por cobrar, ¿de dónde se originan las cuentas por cobrar? De las ventas, ¿va? ¿Va que sí? Entonces, de ahí vamos a hacer una resta, venta, cuentas por cobrar, y ahí vamos a ir dando. El inventario, ¿con quién se relaciona? Con el costo de venta. Y ahí vamos a ir dándole. Vamos a ir armando la cedulita y así como armamos
Aquí, allá vamos a armar esos impactos, pero de diferente. Entonces, este es el procedimiento y el otro es diferente. El otro ya es armando qué efecto, cuánto flujo me dio cuentas por cobrar, cuánto flujo me dio inventario. No es esto, eso es armándolo de diferente forma. Eso es lo que vamos a ver el jueves. Entonces, yo no les pongo a hablar del otro porque sería complicarle. Entonces, aquí ya está el primero. Así se elaboran los flujos efectivos y que forman parte de los estados financieros, que es balance general, estudio de resultados, estado de resultados, flujos de efectivo y lo que es el patrimonio. ¿Va? Y ahí está. Ahí está. ¿Ve? Bueno, jóvenes, aquí estoy. Díganme que una explicación ahí. Hola. Bueno, creo que por hoy es esto, jóvenes. Yo ya les voy a pasar, ya les voy a subir al aula para que sea su instrumento de trabajo, ¿verdad? Mañana nos conectamos, pero el jueves sí. A las 5 en punto voy a empezar para que armemos el otro. em, y les voy a dejar, vamos a hacer uno de tarea para el lunes, ¿verdad? Pero ya Esta no clase va a está ser, siendo grabada. no es permitido. No es permitido porque esta clase es en teledocencia, el aula virtual no permito porque es obligación del alumno conectarse. Y no es permitido. Solo en línea, cuando es totalmente en línea, si el maestro es cuando se graba la clase y la sube, porque ahí no hay contacto con el docente y aquí es teledocencia, ¿verdad? Entonces todos están obligados a conectarse, ¿va? Entonces no permite el aula hacer ese tipo de cosas. Bueno, jóvenes, yo creo que hasta aquí nos miramos entonces el jueves, ¿verdad? Listo, gracias, buenas noches. No sé si tienen comentarios. Jóvenes, consulten, ahí está, les subí todo el libro. Ahí está en el libro, está la teoría, están los ejercicios. Si usted piensa que quieren no entré a clase, pues entonces quiero leer. Recuerde que los libros describen los procedimientos. El libro para eso se hace, porque las teorías son desarrolladas ahí. La ventaja de cuando uno lleva una clase y digamos dentro de 5 años la contratan como financiero, usted es bien difícil que todos mantengamos ese conocimiento en la cabeza, pero si ya sabemos cómo, a dónde lo voy a buscar y ya sabemos que al empezar a leer rápidamente el cerebro me responde. Porque es un conocimiento que usted lo tiene depositado en la memoria y que el cerebro responde. Entonces, no es lo mismo no llevar la clase y agarrarse un libro de finanzas que usted, que ya está oyendo, lo agarre en cualquier momento y rapidito se ubica. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Porque usted tiene ahí una memoria en el cerebro que solo está de utilizarla y activarla y le funciona. Entonces, ahí está el libro, por eso le subí el libro, porque eso es su unidad de apoyo. Bueno, joven. Nos vemos entonces. Gracias, Sara. Nos vemos,